que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están bendecidos en este día? Yo quiero que usted salga de su asiento y salude a 3 personas, 4 personas y dígale bienvenido a la casa de Dios. Vamos, hágalo, gloria al Señor. Dele un abrazo a alguien, dígale bienvenido a la casa del Señor. Es un gusto verle, es un gusto estar reunido en este lugar donde estamos más que convencidos que la presencia del Espíritu Santo nos va a bendecir de una manera especial. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Denle otro fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, gloria al Señor. Y damos una vez más gracias al Espíritu Santo por esta inmensa oportunidad. Gloria al Señor que nos place y nos permite de poder estar en este lugar que ha sido establecido como casa de Dios y puerta del cielo. Amén. La palabra del Señor dice que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría su presencia. Y qué lindo saber que la presencia del Espíritu Santo está aquí en este día. Soy su hermano Luis Felipe Rivera. Gloria al Señor, venimos de la ciudad de Nueva York. Gloria al Señor, mi esposa está casi al llegar, viene de camino. Y Dios nos ha regalado 4 hermosos hijos, iglesia. Y estamos contentos por eso. ¿Cuántos creen que los hijos son herencia y bendición de Jehová? Gloria al Señor. Luego de los doctores haberle dicho a mi esposa que nunca en la vida ella iba a ser madre, por varias complicaciones que según el hombre ya tenía, gloria al Señor, en su vientre. Pero qué maravilloso que le servimos a un Cristo que hace milagros. ¿Cuánto le sirve a ese Cristo milagroso? Gloria al Señor. Como decía la adoración, Él es milagroso y Él abre camino. Y cuando nos casamos, amado, a los 3 meses de estar casados, Dios nos regaló nuestro primer hijo, amado, y en 4 años de manera consecutiva el Señor nos ha dado hijos y estamos bendecidos por eso. Aún nosotros humanamente haciendo todo lo imposible para cuando teníamos el segundo, digo, bueno, mi amor, en varios años tenemos más, pero cuando Dios dice voy para allá, amados, no hay nadie que lo detenga. ¿Cuántos dicen amén? Y yo estoy contento porque yo sé que hoy es un día donde personas van a salir con su milagro de este lugar. Yo no sé qué el hombre te ha dicho, que el médico te ha dicho, la última palabra la tiene Jesús sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Me acompaña la pastora Chela, gloria al Señor, la cual es una bendición para nuestra vida. Un fuerte aplauso al Señor por la vida de la pastora Araceli, de cariño Chela, gloria al Señor. Ha sido una bendición para nosotros de manera sobrenatural para nuestra familia y es el instrumento que el Padre ha usado para hacer muchas cosas maravillosas en nuestro ministerio y estaremos eternamente agradecidos por eso. Gracias a los pastores de la casa por abrirnos la puerta de poder ser portavoz de las palabras del Señor en este día. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 17. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en medio nuestro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Con un amén lo leemos. Es el último libro de la Biblia, así que está bien fácil para buscar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y leemos la palabra preciosa del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a repetirlo. Dice, entonces el dragón, que es el diablo, dice, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto. La palabra resto significa remanente. Contra el remanente de la descendencia de ellas, que tienen 2 características impresionantes. Número 1, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Levante su mano derecha ahí donde usted está parado y dele gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este día maravilloso te damos toda gracia, toda gloria, toda majestad, Señor, por haber dado la oportunidad, Señor, de haber leído tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que nos edifica, la que nos consuela y la que nos exhorta. Señor, la fe, la palabra de fe, la semilla incorruptible, Señor, que ella ha de bendecir nuestra vida en este día. Por eso rogamos para que tu Santo Espíritu sea ministrándola, Señor, a nosotros, para que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de ella, en el nombre de Jesús, que ellas germinen y den fruto al 100%, Padre Santo, de tal manera que el que vino enfermo sea sanado, el que vino cautivo sea libre, el que vino perdido tú le des salvación, que el que vino caído o débil, Señor, tu palabra, que es la que nos da fuerza, Señor, nos pueda levantar y podamos seguir, Señor, caminando en lo que tú has encomendado, Señor, en nuestra vida. Que todo lo que esté muerto reciba vida, porque tu palabra es la vida que bendice nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de Cristo quedan anulados, cancelados y echados fuera, Señor, todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu de la tiniebla, Señor, y no vamos a permitir que el enemigo nos robe la semilla, Señor, que es tu palabra. La vamos a atesorar y la vamos a poner por práctica, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia que va para el cielo dice amén. Puede sentarse, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y dígale al que está a su lado, el remanente escogido. Dígaselo a sí mismo. Dígaselo más fuerte. Dígale, el remanente escogido de los últimos tiempos. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios ha estado ministrando a mi vida. Ya tengo un tiempo. Y de tal manera que Dios me dio la orden de comenzar a escribir un libro. Y gracias al Señor estamos un poquito ahí avanzados. Y tiene que ver prácticamente con esto que Dios va a ministrar a nuestra vida de manera especial. Es algo, amado, muy importante que nosotros como iglesia debemos de saber. Y es que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? La venida de Cristo está cerca. Por lo tanto, si la venida de Cristo está cerca, es porque estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos que fueron profetizados, amados. Gloria al Señor, que no había, gloria al Señor, padre para hijo, ni hijo para padre. Y todo lo que estamos viendo hoy, cumplimiento, gloria al Señor, de las señales de los últimos tiempos. Por eso a veces hay cosas que vamos a ver y vamos a experimentar que nosotros no las vamos a entender. Decimos, Señor, ¿por qué permite tales cosas? Y va a ser necesaria que Dios la permita. Y por más que la iglesia ore, hay cosas que van a seguir pasando. Y eso no quiere decir que la iglesia ha perdido el poder o que la iglesia no tiene autoridad, gloria al Señor, para reprender algunas cosas. Son necesarias de que se cumplan, porque a través de ella Dios le está dando un mensaje a la iglesia. Y el mensaje que Dios le da a la iglesia es: voy pronto a buscar a mi novia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Entonces muchas personas dicen, Señor, ¿qué pasa? Clamamos para que la delincuencia baje y más se incrementa. Clamamos para que los femicidios, las violaciones, los robos bajen, pero se siguen aumentando. Gloria al Señor, problemas en todos los países. Hay una crisis, amado, mundial. Gloria al Señor, y aún hay cosas que no se revelan en la noticia, pero el mundo está en un caos, amado. Y por más que nosotros digamos, pero ¿qué pasa si somos la iglesia de Cristo? Gloria al Señor, que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, todo lo que pidamos, gloria al Señor, se tiene que responder. Pero hoy Dios quiere darte esta palabra, gloria al Señor, es para que tú entiendas que es necesario, gloria al Señor, que todo esto acontezca, porque es lo que Dios está utilizando para darle un mensaje a los que están en el mundo y también a la misma iglesia, y es que se preparen, gloria al Señor, porque las trompetas están a punto a sonar, gloria al Señor, y Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por tanto, estamos viviendo los últimos tiempos. Y una de las señales más impresionantes, gloria al Señor, porque hay 3 tipos de señales. Yo quiero que usted me entienda. En Mateo capítulo 24, Jesús comenzó a hablar con los discípulos acerca de la destrucción del templo. Jesucristo le dijo: ustedes ven este templo maravilloso. Toda la gente del mundo entero iba y viajaba a Jerusalén para ver, gloria al Señor, el impresionante templo que habían construido allí. Por lo tanto, cuando están allí reunidos, Jesús le dice:
entonces aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús se está refiriendo al templo. Jesús está diciendo: este templo se va a destruir. Por lo tanto, los discípulos le hacen tres preguntas a Jesús. En el verso 23 le dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hicieron tres preguntas. Gloria al Señor. Por eso a veces no sabemos entender, porque hay que saber identificar. Mateo 24, Jesús da señales de tres preguntas que los discípulos le preguntaron. Primero, ¿cuándo se iba a destruir el templo? Número 2, ¿qué señal iba a haber de la venida, de la segunda venida de Cristo? Y número 3, ¿cuáles eran las señales para nosotros poder identificar que ya al mundo le queda poco tiempo? Gloria al Señor. Y para gloria al Señor resumirle esto, la destrucción del templo, la profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron el templo. Se cumplió la profecía de Jesús. En Jerusalén no quedó piedra sobre piedra que no fue derribada, porque todo lo que Dios dice, amado, se cumple. Y si las primeras profecías se cumplieron, es una señal de que las próximas están a punto a cumplirse. ¿Cuántos dicen amén en el día de hoy? Por lo tanto, la iglesia no está viviendo una fábula. Hay personas que ven esto como un cuento de hadas, pero yo escucho todo el tiempo de que Cristo viene y nunca viene. Gloria al Señor. Y a veces nos hacemos los sordos o los ciegos, porque nuestros propios ojos están viendo las señales que se están cumpliendo. Nuestros propios ojos, gloria al Señor, pueden percibir a diario que Dios nos está dando una señal y nos está dando una advertencia y de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora, ¿cuál es la señal de la segunda venida? Porque Jesús habló de muchas señales, pero habló una señal específica, que era la que nosotros, cuando viéramos esa señal, era una que nosotros pudiéramos decir: bueno, Cristo viene pronto. Lo dice en el verso 14 de Mateo capítulo 24. Dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces, ayúdenme a predicar, y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Una de las señales de que Cristo viene pronto es cuando el mundo entero esté siendo evangelizado. Y yo le tengo a usted noticia, amado. Hoy, siglo, gloria al Señor, 21, año 2019, más que nunca el mundo está siendo evangelizado globalmente. El mensaje de Cristo, amado, está llegando a tribus que nunca habían escuchado hablar de Jesús. Dios está levantando misioneros, está levantando personas que están llevando el evangelio por los 4 puntos cardinales. Cuando nosotros veamos esto, es una advertencia de que cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, la venida de Cristo estaría a la puerta. Gloria al Espíritu Santo. Por eso usted es un instrumento de Dios para predicar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amado, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos, gloria al Señor, en los tiempos profetizados. Pero Dios es un Dios todopoderoso, de tal manera que a Dios el tiempo no los toma de sorpresa, porque Dios es el alfa y el omega. Él está en el pasado, en el presente y el futuro. Él conoce los tiempos y los porvenires. Gloria al Espíritu Santo. De tal manera que la Escritura dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viviendo en ese tiempo de frialdad. Amado, yo he conocido personas, gloria al Señor, que eran apasionados por las cosas de Dios. Usted no le podía hablar de otra cosa que no fuera de Dios, y hoy usted lo ve y la fe de ellos se ha enfriado. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas así? Que usted dice: se le hace difícil, pastor, hoy en día a la gente poder traerlo a la iglesia. Amado, tenemos que ofrecerle de todo, gloria al Señor. Tenemos que buscar la manera. La Biblia dice: esfuérzalo en entrar. Eso venía hablando con la pastora. Fe de la gente no quiere Dios. Hoy en día, gloria a la iglesia, la muchos, pero hay lo que usted, y es que todo no se ha acabado, porque Dios tiene un remanente reservado, gloria al Señor, que no ha enfriado su fe, que aún en estos últimos tiempos todavía tiene pasión por la cosa de Dios, todavía buscan el reino de Dios y su justicia. Por eso el Padre hoy viene a hablar con ese remanente. ¿Habrá algún remanente en este día que levante su mano al cielo y diga: yo soy parte de ese remanente?
Dice, el amor de muchos se iba a enfriar. En otras palabras, amado, me ha tocado que yo he estado predicando a las personas y me dicen, no, yo no creo en cristianos, porque fulano y fulano hizo esto, gloria al Señor. ¿Y sabe para qué Dios a usted lo ha levantado? Para que usted marque la diferencia. Que cuando tu vecino te conozcan a ti, cuando tu amigo de trabajo, de la universidad te conozcan a ti, digan, no, no todos los cristianos son iguales. Todavía queda un remanente que es diferente. ¿Cuántos me están entendiendo en el día de hoy? Todavía hay un remanente que guarda la palabra de Dios. Todavía hay un remanente, gloria al Señor, que ama las almas, que en vez de pisotearla más, que en vez de hundirla más, tendrá la mano extendida para levantarla. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a restauración y no a hacer que la gente se pierda. Amado, no importa lo que la gente haya hecho, usted como iglesia, gloria al Señor, su compromiso es amarlo, su compromiso es restaurarlo, su compromiso es ayudarlo, y el Espíritu Santo hará el resto. ¿Cuánto dicen amén en el día de hoy? Que en vez de echarlo hacia afuera, lo jalemos para adentro y peleemos todos juntos la buena batalla de la fe, porque para eso hemos sido llamados. ¿Cuántos me están entendiendo en el día de hoy? Y Dios vino a hablar con ese remanente. El Padre, gloria al Señor, viene a decirte, sigue haciendo lo que está haciendo para Dios, porque está creando un efecto en el mundo espiritual. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que este ministerio en los próximos días vivirá un tiempo de avivamiento como nunca antes, vivirá un tiempo de multiplicación como nunca antes. La gloria de Dios será visible en este ministerio, dice el Señor. Habrá alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor y lo crea en este día. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire que Jesús dijo, Mateo capítulo 20 verso 16, dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En otras palabras, Dios siempre tiene un remanente. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso usted nunca puede poner la mirada en un hombre, ponga la mirada en Jesús. Porque el hecho de que usted agarre una Biblia y se vista como cristiano no quiere decir que usted es parte del remanente. Porque muchos son llamados, más pocos. Yo pensé que usted me iba a entender. Más pocos los escogidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios a todos nos invita, nos da la invitación, nos hace el llamado para formar parte de su iglesia, para formar parte del remanente. Pero hay muchos que se quedan entre el llamado y no son escogidos. ¿Sabe por qué? Porque para ser escogido hay que ser obediente al llamado que Dios está haciendo. ¿Alguien me está entendiendo en el día de hoy? Para ser escogido hay que comprometerse con el rostro del Padre. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. ¿Sabe cuál fue el problema? Que ellos solamente querían la mano de Dios, pero no querían compromiso con su rostro. Cuando tenían hambre, Dios danos pan. Tenían hambre, Señor, mándanos carne. Tenían sed, Señor, danos agua. Pero nunca se comprometieron con el rostro del Padre. Y hay dos tipos de cristianos dentro de la iglesia: aquellos que buscan la mano y aquellos que están comprometidos con el rostro de Dios. El que está comprometido con el rostro de Dios, aunque el maná no descienda, él sigue adorando a Dios en el desierto. Aunque no haya agua, ellos siguen adorando a Dios en el desierto, porque su adoración no se define por lo que Dios le da, se define por quien Dios es en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hay dos tipos de personas: los que están entre los llamados y entre los escogidos. Moisés era un escogido, porque mientras el pueblo gritaba, tenemos sed, el agua está amarga, Moisés gritaba, Señor, yo quiero ver tu gloria. ¿Alguien me está entendiendo en el día? Dos oraciones diferentes: un pueblo clamando por pan y otro pueblo clamando por ver la gloria de Dios. El remanente no está interesado en lo terrenal, el remanente está interesado en lo celestial. Buscar el reino y su justicia, la demás cosa Dios me la va a añadir en el camino. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Por lo tanto, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no es Dios quien determina quiénes son los escogidos. Porque entonces, si Dios es quien determina quiénes son los escogidos, le servimos a un Dios que hace acepción de personas. Mas sin embargo, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa tu color, no le importa tu nacionalidad, no le importa el lugar donde naciste, el lugar donde te criaste. Es más, a Dios no le importa tu pasado. Cuando usted aceptó a Cristo, todos tus pecados fueron lavados y fueron perdonados en la preciosa sangre de Jesús. De tal manera que ya no hay hombre ni mujer, no hay libre ni esclavo, no hay pobre, no hay rico, no hay gentil, no hay judío. En Cristo somos uno. ¿Cuántos me están entendiendo? Él no hace acepción
generación de personas. Por lo tanto, el llamado es para todo. Dile al que está a tu lado, para todo. Dígaselo. Muchos son llamados a Dios. Dice, vengan todos que caben todos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero pocos obedecen a ese llamado que Dios está haciendo. Entonces los que obedecen al llamado son los escogidos. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Dios está llamando a esta iglesia a algo grande. ¿Y sabe con quién Dios cuenta para eso? Dile al que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Vamos, dígaselo como profeta, dígaselo. Dígale, Dios cuenta contigo. Amado, Dios no cuenta con el que está afuera. Dios no cuenta con alguien de otro lado para hacer lo que va a hacer en este ministerio. Dios cuenta contigo, contigo, contigo. Lo que usted necesita es obedecer al llamado, es obedecer al compromiso que Dios está haciendo sobre este ministerio. Y en los próximos días el cielo se te va a abrir. En los próximos días la gloria del Padre se va a manifestar en tu ministerio, porque algo grande comienza para esta iglesia. Por lo tanto, el remanente escogido no es Dios quien lo decide, somos nosotros a través de nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia aquí donde leímos, gloria al Señor, gloria al Señor, una palabra apocalíptica, hablando aún del fin de los tiempos. Dice que el diablo en los últimos tiempos se iba a levantar con ira en contra del remanente, del resto de la descendencia de la iglesia, que él no pudo nunca destruir, porque el enemigo siempre ha tratado de destruir a la iglesia, siempre ha tratado de detenerla, siempre ha tratado de destruirla, pero no ha podido, porque lo que es de Dios nadie lo para. Cuando dicen amén, lo que es de Dios nadie lo detiene. Lo que es de Dios sigue perseverando todo el tiempo. Lo que es de Dios, por más que el diablo quiera destruirlo, jamás podrá destruirlo, porque la gloria de Dios pone una cobertura especial sobre eso. Por lo tanto, dice la Biblia que el enemigo se llenó de ira. Diga conmigo, ira. O sea, dijo, le voy a hacer la guerra. Dice, se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella, contra el remanente. Y Dios me decía algo. La Biblia dice en Lucas 21, que también relata el mismo episodio de Mateo 24, dice que el remanente de los últimos tiempos iba a ser sacudido. Y por eso aquí hay muchos que están siendo sacudidos. Aquí hay matrimonios siendo sacudidos. Aquí hay ministerios siendo sacudidos. Hay personas que aún en su salud están siendo sacudidos. Y usted se está preguntando, ¿por qué estoy siendo sacudido? ¿Sabe por qué? Porque si está siendo sacudido, eres parte del remanente de estos últimos tiempos, que en los próximos días experimentará la gloria de Dios. Por eso está siendo sacudido. En vez de quejarte, dale gracias al Señor y dile, yo soy parte del remanente. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Si te están sacudiendo, es porque eres parte del remanente. El remanente iba a ser sacudido porque se llenó de ira, gloria al Señor, contra este remanente. Y dice que este remanente tiene dos características impresionantes. Número uno, dice, los que guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, los mandamientos de Dios. Dígalo fuerte, diga los mandamientos de Dios. La Biblia dice en Salmo capítulo 1 verso 1, el salmista hablando, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En otra palabra, una de las características del remanente que ama la palabra de Dios es que su deleite, su mayor gozo está enfocada en las cosas del cielo, está enfocada en las cosas que Dios dice. No me interesa la opinión de un hombre, me interesa lo que Dios dice acerca de mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque en esa ley, en esas palabras está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, sus hojas no, y todo lo que hace. Una de las características del remanente es que lo que vive por fuera no determina la esencia de lo que tiene por dentro. ¿Ustedes me están entendiendo? Porque dice que será como un árbol plantado en un corriente de agua, que las hojas nunca se le caen. Usted no se ha dado cuenta que cuando entra el invierno no hay árboles que queden con hojas. A todos los árboles se les caen las hojas. ¿Sabe por qué? Porque los árboles son afectados según por el clima que le da. Gloria al Señor. En el verano están todas verdosas, en el invierno se les caen
caen las hojas, pero la Biblia dice que el que camina enfocado en la palabra de Dios, las hojas nunca se le van a caer. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no importa lo que el Señor en la temporada que venga, no importa si viene el verano, si viene el invierno, yo siempre estaré dando fruto. Mis hojas nunca se van a caer, porque lo que está por fuera no determina la esencia de lo que tengo por dentro. Por eso usted se va a encontrar con personas que son como los árboles, que son personas de temporada. ¿Cuántos de ustedes han visto personas así? Que usted lo ve prendido esta semana, gloria, y dice, wow, ese si ve al diablo se lo come, gloria a Dios, gloria al Señor, con yuca en la calle, gloria al Espíritu Santo, porque está prendido. Pero en la próxima semana parece que una patana le pasó por encima. Y dice, pero ¿qué le pasó? Persona de doble ánimo. El remanente, algo que tiene que nadie lo para. Gloria al Señor, aún cuando todo está soplando, todavía Él está verdoso en la mano. Gloria al Señor, guarda del, porque no fue tocado, que Dios de él camino, palabra, pero no lo de su vida. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor en este día? Dile al que está a tu lado, guarda los mandamientos. Número 2, dice, y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Diga el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El mismo Juan en Apocalipsis, varios capítulos más adelante, capítulo 19, verso 10, dice que Juan está frente a una manifestación angelical y al mismo tiempo está viendo muchas visiones. Y dice que Juan se postra ante ese ángel para adorarlo. Y dice que el ángel le dijo, mira, no me adore a Dios, adora a Dios. No me adore a mí, adora a Dios. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y le agrega, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto dice que el dragón le hacía la guerra al que tenía el testimonio de Jesús. ¿Qué significa la palabra testimonio? La palabra testimonio viene de la palabra testigo. Y la palabra testigo significa tener evidencia de primera mano. Por eso es que en una corte, si están resolviendo un caso y llaman frente al testigo, algo que un testigo nunca va a decirle, a mí me dijeron. Porque lo sacamos a patada de ahí de la corte. ¿Cuánto me están entendiendo? Un testigo no puede decir, no, yo creo. No, el testigo dice, mis ojos lo vieron. Yo estuve ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Nadie me lo dijo, nadie me lo contó. Yo fui testigo, estuve ahí. Fui un testigo ocular. Y esto es lo que significa la palabra testigo. Tener evidencia de primera mano. Eso quiere decir que el remanente tiene el testimonio de Jesús. En otras palabras, ha experimentado a Cristo en carne propia. No vive por gloria al Señor por testimonio de otro que no, el remanente dice, Él también me sanó a mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Mi Cristo no es una filosofía, mi Cristo no es un cuento de hadas. Yo he tenido una experiencia y un encuentro personal con Él. Habrá alguien en este día que pueda decir, yo he tenido un encuentro personal con Él. Eso es tener el testimonio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que no importa lo que la gente le quieran decir, tú dices, no, mi Cristo está vivo. Porque yo estaba enferma y ahora estoy sanada. Mi matrimonio se iba a destruir y Él restauró mi matrimonio. Gloria al Señor. No, yo no calificaba para ciertas cosas y levanté mi mano y le clamé a Él. Y cuando todos decían que no, Él dijo que sí. Y así mis ojos lo vieron. Eso se llama tener el testimonio de Jesús. Por eso muchos de ustedes, el Señor me decía, están pasando procesos difíciles. ¿Y sabe por qué lo están pasando? Porque Dios quiere que tú tengas una experiencia personal con Él. Usted nunca conocerá al Dios que hace milagros, al menos que atraviese por una enfermedad. Usted nunca conocerá al Cristo que provee, al menos que no tenga ni un peso en el banco. Usted nunca conocerá al Cristo que restaura la familia, al menos que esté pasando por una crisis en el matrimonio. Y hay muchos de ustedes que están siendo atribulados, están siendo procesados, pero el Padre dice, en los próximos días va a conocer a Dios como nunca antes. Va a conocer al Cristo que hace milagros, va a conocer a Jehová Jireh, al Cristo que provee, al Dios que prospera. ¿Cuántos están listos para a partir de este día tener el testimonio de Cristo en las manos? ¿Cuántos dicen amén en este día? Porque, amado, míreme, no es lo mismo usted hablar de algo que le dijeron,
que usted hablar de algo que lo experimentó en carne propia. Porque cuando usted cuenta algo que le dijeron, como que no es lo mismo. Pero cuando usted lo vivió, alguien me está entendiendo, usted habla con seguridad, usted habla con autoridad. Por eso es que el remanente habla la palabra de Dios con autoridad, habla la palabra de Cristo con autoridad, porque él sabe que lo que está predicando no es una falacia. Antes de él predicarlo, primero lo experimentó en carne propia, lo experimentó de manera personal, y eso es algo que tiene el remanente, y es que experimenta el poder de Dios en cualquier área de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Y sabe qué significa la palabra testimonio? Gloria al Señor, la palabra testimonio viene de una palabra, de una raíz, amado, hebrea. Mira, quiero que usted entienda algo, y es que todo lo que Dios hace contigo, usted no puede quedarse callado. Tiene que testificárselo a alguien. A alguien usted debe de hablarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios no se glorifica en ti para que tú solo digas, wow, pero Dios sí es bueno. No, es para que se lo diga a alguien, es para que se lo comparta a alguien. Eso es la palabra testimonio, hablárselo a alguien, decirle a alguien, ¿sabes qué? Mi hogar se estaba a destruirse igual que el tuyo. En mi hogar no había esperanza. Ya nosotros teníamos los contactos del abogado, era divorcio que había. Y te va a preguntar tú, y entonces, ¿y a qué psicólogo fuiste? Gloria al Señor, ¿a qué psiquiatra fueron? No hay psiquiatra ni ningún médico. Se llama Jesús. Cuando yo lo conocí, Él restauró mi matrimonio. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Cuando yo lo conocí, Él restauró mi familia. Eso se llama tener el testimonio de Jesús. ¿Y sabe qué va a decir esa gente? Yo quiero conocer a tu Jesús, porque si Él lo hizo contigo, también lo hará conmigo. ¿Cuántos dicen amén en este día? Por eso es que el testimonio viene cargado de un poder. Y el testimonio viene cargado de una autoridad. Y es que cada vez que usted testifica que Dios te sanó, alguien se va a sanar. Yo pensé que iba a recibir un amén más fuerte. Cada vez que usted testifica que Dios lo libertó, alguien será liberado. Cada vez que usted testifica que Dios hizo un milagro financiero en tu casa, alguien recibirá un milagro financiero. Porque el testimonio viene cargado con un poder de hacer evidencia de que lo que usted está testificando no es una falacia, es una realidad, y se llama el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén en este día? Dios te da la autoridad hoy para que salga y comience a testificarle a la gente lo cuán maravilloso Dios ha sido contigo, lo cuán maravilloso Dios ha sido en tu vida. Y usted verá cómo personas más luego te van a testificar, wow, después que tú me contaste el testimonio, algo pasó en mi casa también. Luego que tú me experimentaste, luego a Dios me contaste lo que había experimentado, que el poder de Dios también se manifestó en mi casa. Porque Dios no hace nada contigo para que tú te lo claves, es para que tú lo compartas con alguien. ¿Cuánto dice amén? Dile al que está a tu lado, tiene que compartir tu testimonio. De tal manera que yo estoy más que seguro que todo el que está aquí tiene algo que testificar. Desde el más grande hasta el más pequeño, sea un testimonio grande, sea un testimonio pequeño, algo tiene usted que decir que Dios ha hecho en su casa. Si levante la mano como señal, algo Dios ha hecho con usted. Gloria al Señor, por lo cual usted está aquí sentado. Algo Dios tuvo que hacer contigo para usted levantar la mano en la adoración y decir, milagroso, abre camino. Gloria al Señor, porque usted lo ha experimentado en carne propia. Y hoy el Padre viene a decirte, tiene que compartir ese testimonio con alguien. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que tiene el remanente. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Usted hoy tiene que estar listo para ver el poder de Dios manifestándose en su vida como nunca antes. Para usted ver la mano de Dios moverse en aquella área que usted piensa que nada se puede hacer. Amado, Dios te va a dar testimonio para que usted se lo comparta a sus vecinos, para que usted lo comparte en su trabajo, gloria al Señor, y la gente será testiga. Ellos van a decir, wow, yo quiero conocer al Cristo que tú adoras, yo quiero conocer al Cristo que tú le sirves. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama tener el testimonio de Jesús, y eso es parte de lo que tiene el remanente de los últimos tiempos. Yo siento la unción de Dios de manera especial en este día. Hay una atmósfera sobrenatural en el mundo espiritual. Hay milagros que van a ocurrir en el día de hoy. Y Dios te dice, ese milagro que voy a hacer contigo es para que lo testifiques con alguien, para que le dé la gloria a Él, y tú testificándoselo a alguien le estás dando la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted no comparte su testimonio, ocurren dos cosas.
Número uno, le está robando un gloria a Dios. Porque cada testimonio es un gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que usted testifica, comparte lo que Dios hizo contigo, alguien dirá, wow, gloria a Dios. Por lo tanto, cuando usted no comparte lo que Dios ha hecho contigo, usted se está robando la gloria de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Porque Él no lo hace para satisfacerte solamente a ti, sino que alguien tiene que conocer lo que tú has experimentado. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, a veces somos temerosos, a veces somos tímidos, y hay personas con muchos testimonios tragados, que alguien tiene que saberlo. ¿Cuántos me están entendiendo? He conocido personas que Dios lo ha sanado del SIDA, lo ha sanado de cáncer, y a veces dices, wow, es que me da vergüenza decirlo. Y yo le digo al contrario, te tendría que dar vergüenza si te había morido de esa enfermedad. Pero si ya hoy tú estás sano y estás limpio, usted no tiene que avergonzarse. Háblelo con autoridad y diga, yo estaba enfermo, pero ahora estoy sano. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Y alguien tiene que saberlo. Y número dos, cuando usted no comparte su testimonio, se está robando el milagro de alguien. Ay, yo pensé que usted me iba a entender. Cada vez que usted no comparte su testimonio, se está robando el milagro de alguien. Porque en el momento que usted lo testifique, alguien va a experimentar lo que tú estás testificando. Amado, míreme, se lo digo. Tenemos ya 5 años, gloria al Señor, en el ministerio. Gloria al Señor, casado con mi esposa, predicando juntos. Yo de manera ya personal voy para 9 años, gloria al Señor. Y escuche esto, gloria al Señor, le conté al principio, mi esposa no podía tener hijos. El doctor le dijo, mira, tú no puedes tener hijos. Y aparte de eso, hay un comienzo de cáncer en tu estómago y tienes que sacarte una palabra en inglés, ya sabes, yo lo único que sé decir en inglés es God bless you, gloria al Señor, pero escúcheme esto, ya tenía que hacerse algo y sacarse todo. Ella va, me dice, mira, estábamos ya en proceso de boda, ella me dice, mi amor, te voy a ser sincera, los doctores me dicen que no podemos tener hijos, tú estás joven, yo también, ahí tú decides lo que va a hacer, pero yo no quiero engañarte, quiero que tú lo sepas bien claro, para que después cuando nos casemos no esté, ay, que quiero hijos, que quiero, no. Ella me lo dijo, y sabes que yo le dije a ella, mi amor, no te preocúpate porque tú serás la madre de mis hijos. ¿Cuántos me están entendiendo en este precioso día? Si yo hablo de un Cristo que hace milagros, yo lo tengo que experimentar en mi casa. Si yo hablo de un Cristo que sana al enfermo, yo lo tengo que experimentar en casa. Así que le dije, mi amor, te preocúpate porque yo no acepto ese cáncer en tu cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy tenemos 5 años de casado y tenemos 4 hijos. Mire uno donde está corriendo ahí. Ay, yo pensé que usted iba a entender, iba a adorar la gloria del Padre. Ese es el Cristo que yo te vine a predicar, de un Cristo que hace milagros. Cuando dan un fuerte aplauso a la gloria de Dios. Ahí entró mi esposa. Un fuerte aplauso al Señor por esa guerrera del Señor. Mi amor, entralo ahí, que ahí los niños están jugando, gloria al Señor, que alguien le lleve el niño. Y ahí tenemos 4 hijos y cantan y predican, gloria al Señor. Y quieren agarrar el micrófono cada vez que estoy predicando, me topan, papi, quiero cantar, quiero predicar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Y sabe qué? Que ese testimonio yo no me quedo callado. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios nos ha llevado a muchos lugares. Y mi esposa es testigo. Cada vez que nosotros compartimos ese testimonio, siempre hay alguien que dice, wow, a mí también el médico me dijo lo mismo, pero ese testimonio de ustedes me ha dado una fe para no creer lo que me dijo el médico. Nos volvemos a ver el próximo año y cuando la vemos tiene un niño cargado. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Porque lo que Dios hace contigo, cuando tú lo compartes, alguien va a recibir el milagro. Dios, lo que familia que yo hice con tu te con testimonio que usted fetiche y Cristo vivo vivo David por de que quiere decir este 50 wow, estaba predicando en un campamento en estos días y Dios le dio una palabra a un señor y le dije, dice el Señor que no calle lo que hice contigo. Le estaba ministrando, ahí estábamos retirados en un monte, estaba ministrándole solamente a caballeros. Wow, y ese hombre se quebrantó en el piso y comenzó a llorar como un niño. Y cuando se terminó me jaló aparte y me dijo, wow, Dios ha hablado en mi vida. Porque yo tengo un poderoso testimonio y por el temor yo nunca se lo he dicho a nadie. Él me dijo, yo fui atado a las drogas toda mi vida. Desde pequeña edad, mi padre me abusaban y me violaban.
Y ellos me dejaban con vecinos cuando se iban a trabajar y también todos ellos me violaban. Y me dice, y yo crecí con un rencor y con un odio, queriendo matar a todo el mundo y queriendo refugiarme en algo. Dice él, me puse adicto a la droga. Y en mi familia cada vez que me veían como un loco y nadie quería saber de mí, nadie me tenía confianza. Me dice él, porque cada vez que alguien decía, ven, no, yo voy a estar contigo, primo, me le robaba todo en la casa. Y la gente decía, no lo entra a tu casa porque va a amanecer como si te hicieran una mudanza, gloria al Señor. Y nadie lo quería. Y él dice, busqué refugio en todos los lugares. Me entraba al lugar de recreamiento, me limpiaba por un mes, por 2 meses, pero cuando salía me empeoraba. Y dice él que la adicción que él tenía tan fuerte que cuando él no consumía droga, amado, él sentía que los huesos se le rompían y comenzaba a gritar. Y aún él estando interno en hospitales, los doctores se veían obligados a inyectarle droga porque su cuerpo ya lo necesitaba. Pero dice él, pero un día escuché hablar de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo que no importa la condición que yo viva, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Jehová me recogerá. Aunque mis vecinos no quieran saber de mí, aunque mis amistades de antes me ven como un loco, aunque para la gente yo no valgo ni un peso, pero hay alguien que yo valgo mucho para él, y valgo tanto para él que derramó toda su sangre para salvarme. ¿Alguien me está entendiendo en este hermoso día? Y dice él, acepté a ese Jesús. Y cuando levanté mi mano ahí todo drogado, pensando que me iba a morir, dice él, hasta el día de hoy nunca he necesitado droga. Amado, yo lo vi y dije yo, pero usted parece que usted se crió en una iglesia. Dios lo limpió. Él me dijo, usted me había conocido a mí varios años antes. Yo estaba todo derrumbado, pero Cristo restauró mi vida. Y yo le dije a él, varón, ¿y cómo tú te atreves a callarte eso? Háblale a los que están en la calle, gloria a Dios, que creen que no pueden vivir sin droga, que creen, gloria al Señor, que no pueden ser libres. Páratele como un testimonio y dígale, yo tengo la solución, y la solución se llama Jesús. Yo conozco a un Cristo que rompe la cadena del alcohol. Yo conozco a un Cristo que rompe la cadena de la droga. Yo conozco a un Cristo todopoderoso. Y aquí hay muchas personas que tienen que salir a testificar y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblale a alguien de ese Cristo maravilloso. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a la gloria del Señor? Eso se llama tener el testimonio de Jesús. Mi padre estaba atado a la droga también. Y yo me di cuenta, fue cuando yo estaba más grande, porque él siempre trató de ocultárnoslo. Nunca me di cuenta que él consumía droga. Pero eso lo estaba matando, lo estaba destruyendo. Y ya después de grande hablamos y él un día nos testificó a nosotros. Y fue algo bien bonito, pero en el principio fue algo bien fuerte para él. Porque él no quería que sus hijos lo vieran en esa condición. Entonces cuando yo comencé a crecer, digo, ¿por qué mi padre cambia? Como que él está normal y cuando se entra al baño que llega del trabajo sale como transformado. Eso era yo en mi explicación. Y usted sabe, ya uno preguntando, uno se da cuenta. Y cuando yo conocí esa realidad, digo, wow, mi papá está atado. Eso fue un golpe bien difícil para nosotros. Pero mi mamá era cristiana. Y mi mamá siempre decía, yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Cuántos me están entendiendo en este día? Muchas personas decían, suelta ese hombre y múdate con tus hijos que le está dando mal ejemplo. Ella dijo, yo no lo voy a abandonar hasta no ver lo que Dios haga en la vida de él. Se mantuvo orando, se mantuvo clamando, Señor, el Cristo que rompe la cadena. Yo quiero que tú libertes a ese hombre. Yo lo declaro, pastor, y declaro que mis hijos serán profetas y serán evangelistas de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y mi padre sabía que tenía un compromiso con el Señor, pero a causa de la atadura no podía salir de ahí. Eso todo, amado. Y yo a veces decía, ¿por qué mi papá tiene una semana que no trabaja? Y era para no salir de casa. Porque cuando él salía de casa, el vicio lo llamaba. Y a veces no teníamos casi para comer. Digo, qué raro si mi papá está sano. ¿Por qué no sale a trabajar? Y era él tratando de quedarse en casa. Pero usted sabe, amado, eso es difícil. Volvía y salía. Y un día mi papá se compró un motor. Allá él trabajaba como un mototaxi. Y se compró un motor nuevo y estaba ahí en la casa, regresó. Y yo tengo 3 hermanas pequeñas. Y me acuerdo, amado, míreme, como ahora mismo, son de las cosas que yo viviré eternamente agradecido por mi Dios.
Porque Dios hace cosas insignificantes, pero al final eso insignificante cambia la razón de nuestra existencia. Mi papá está comiendo y cuando termina de comer se va camino a trabajar. Cuando él está en la puerta ya de la casa, escuche esto, para salir, están mis dos hermanitas, Carolyn y Maristel, peleando por una Biblia de la pequeña, los Nuevos Testamentos azules. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Mi papá había unos testamentos y óyame que están peleando por el testamento ahí en la puerta. Y mi papá quiere salir. Y mi papá le quita el testamento a la dos y se lo mete en el bolsillo, se lo mete en este bolsillo de aquí. Y para que ninguna pelee, me acuerdo como ahora mismo, Felipe, mira, agarra a la niña, me voy, agarro a la niña. Mi papá se va a trabajar. Como a las 3 horas llega mi papá a la casa sin el motor y todo, el cuerpo aruñado y con la cara espantada como si algo le había pasado. Yo me asusto cuando lo veo botando sangre de un brazo. Digo, papi, mi mamá salió, mis hermanos, y nos reunimos ahí. Amado, y mi papá ni él habla de salir. Y mi papá no testificó. Como él es un mototaxi, el que se monta ahí, él lo lleva cuando la gente le diga. Se le montaron 2 hombres y le estaban ahí por aquí dándole la dirección. Y se metieron por una calle que no había nadie, que es el Mirador Norte de allá de Santo Domingo. Es un lugar donde solamente lo que hay es parque recreativo. Y a esa hora, a las 2 de la tarde, amado, no había nadie en la calle, solamente estaban ellos. Y mi papá dice que desde que él se metió en esa calle, automáticamente como que la mente le dijo, te van a atracar. Porque él no conoce los hombres que están ahí atrás. Y mi papá no acostumbraba a mostrar gente extraña, solamente la gente que él conocía, pero por cosa de la vida se lo llevó. Y mi papá ya comenzó a manejar todo tenso, esperando ya el momento para que lo atraque. Y cuando sintió que le pusieron un hierro bien frío allá atrás, mi papá por la desesperación, al estar tenso, esperando lo que iba a pasar, le tiró un golpe al de atrás. Y el que estaba atrás le disparó 2 disparos ahí mismo delante de la quemarropa y no se lo pegó. Y mi papá se quedó frisado. El hombre le cerró a trompar a mi papá. Le dijo, yo solamente te iba a quitar el motor, pero por haberme le partió la boca, te voy a matar. Lo agarró por el pecho, lo zumbó al monte. Y ahí en el monte ya mi papá estando en el piso para morirse, él con la pistola sobada, te voy a matar. Y lo primero que mi papá pensó fue en nosotros. Wow, voy a dejar a mis hijos huérfanos. Y no acepté a Jesús en mi corazón. Y yo sabiendo el compromiso que tenía con él. Y mi papá ahí tirado en el piso le pidió una oportunidad a Dios, ya él esperando que le den el disparo. Y el tipo, minutos antes de matarlo, le dijo, pásame la cartera que tiene ahí adelante. Ningún ladrón le pregunta a nadie si pásamela, lo mata y después lo revisa. Pásame la cartera. Cuando mi papá saca aquí, mi papá no tiene carteras, tiene el Nuevo Testamento. Y cuando mi papá lo saca, el hombre le dice, te salva porque eres cristiano. Yo pensé que usted iba a entender lo que estoy diciendo. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Te salva porque eres cristiano. Iglesia, les tengo noticia. Hoy en día mi papá es pastor en Capotillo. ¿Y sabe cómo se llama la iglesia? Iglesia Cristo Cambia. De ese Cristo yo te vine a hablar en esta noche. De un Cristo que rompe la cadena. De un Cristo que transforma a los drogadictos, que transforma a los viciosos y lo convierte en hombre de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. No importa lo que usted esté atravesando. No importa cómo usted vea a sus hijos. Siga declarando la palabra. Siga orando por ellos. En los próximos días ellos van a adorar al Cristo que tú adoras. Ellos van a predicar al Cristo que tú predicas, porque un milagro el Señor hará en tu casa. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a la gloria de ese Cristo? Impresionante. Y todos, mis hermanos, somos todos cristianos y todos predicamos la palabra del Señor. Y viviendo en un lugar marginado, Dios nos trae a las naciones y estamos predicando su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo no testificar y hablar de ese Cristo maravilloso? ¿Cómo no hablar y testificar de un Cristo que si no había sido por Él, donde muchos de nosotros estuviéramos hoy? Muchos estuviéramos muertos. Otros estuviéramos hoy domingo, estuviéramos resacados de la borrachera que nos dimos ayer sábado. Sin poder levantarnos de la casa, gastamos todo el dinero por el cual trabajamos la semana y ahora hay que buscar más para seguir trabajando. Hoy estamos limpiados. No necesitamos alcohol. No necesitamos droga. ¿Alguien me está entendiendo en este día? Y tenemos un hogar, tenemos una familia. Amado, eso es tener el testimonio de Jesús. Eso es tener la sangre y el poder de Cristo manifestado en tu vida. Y alguien lo tiene que saber. ¿Cuánto dicen amén en este día? Alguien lo tiene que escuchar. Y eso es lo que tiene el remanente. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Es un remanente que tiene su mirada, tiene sus ojos puestas en el Dios que lo libertó, en el Dios que lo transformó.
Yo no adoro a Dios por lo que Él me da, yo adoro a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Ese cambio, esa transformación, eso que Dios hizo en mis hijos, eso que Dios hizo en mi salud, es un motivo para yo vivir eternamente agradecido. No importando si tengo o no tengo para comer hoy, con lo que Él hizo es suficiente. Con el hecho de Él habernos perdonado y habernos limpiado y librado del infierno, es el milagro más impresionante que nosotros hemos recibido en nuestra vida. Y eso es tener el testimonio de Jesús, de hablar de ese Cristo maravilloso. Mientras estás en el bus, mientras estás en el trabajo, mientras vas en cualquier lugar donde Dios lo lleve, háblele a alguien de ese Cristo maravilloso que nosotros hemos conocido. ¿Cuántos dicen amén en este día? Yo quiero que todos nos pongamos de pie, gloria al Señor. Y yo quiero que mi esposa pase por este lugar. Y aquí hay muchas personas que hoy el Señor lo va a activar de una manera especial. Y todo espíritu de temor se va a ir. Y usted va a salir de este lugar hablando de Cristo con autoridad y con poder. Y hay muchos que en los próximos días van a experimentar un milagro de parte de Dios. Por eso yo invito a que toda la iglesia pase aquí adelante al altar. Y nosotros queremos orar por usted en el nombre de Jesús.